Bueno, acá yo tengo un ejemplo de una estructura muy básica, pero va a servir para el cálculo. La idea es que las losas que son iguales, que tienen la misma medida, tengan el mismo número. No importa la mampostería que carguen, ni la cantidad de muebles, ni nada que tengan encima. En este caso lo único importante es la medida. Por ejemplo, la losa 1 mide 5 por 4 y tenemos varias losas 1 dentro de la propuesta. Lo mismo pasa con la losa 2. Una vez que tenemos eso, vamos a predimensionar la losa 1 en este caso. Bueno, dentro de la planilla de Excel tenemos todos estos datos. Bueno, qué losa es, el ancho de esa losa, la longitud, el espesor, que ya vamos a ver cómo se calcula, la superficie en metros cuadrados, el peso propio de la losa, que si es losa maciza son 2400 kilos por metro cúbico. Después tenemos el peso de la losa en kilogramos por metro cuadrado, la sobrecarga que está dada por la norma SIRSOC, que normalmente son 200 kilos por metro cuadrado en viviendas. Después tenemos el peso total de la losa y por último tenemos la carga Q, que es la que va a actuar sobre la viga. Vamos con la losa 1. Teníamos la losa 1 con un ancho de 4 metros y una longitud de 5 metros. 4, 5. Bien, ¿cómo sacamos el espesor? Según los datos que nos dieron, una losa que apoya en una sola dirección, el espesor es igual a la luz, o sea, a la longitud, sobre 35. Bueno, cuando es apoyada en dos direcciones es sobre 50. En este caso vamos a hacer que apoya en dos direcciones. Vamos a poner longitud sobre 50 más el recubrimiento, que son 3 centímetros. ¿Cómo hacemos eso? En Excel es como una calculadora científica. Lo que hacemos es escribimos el signo igual y abrimos paréntesis, elegimos la longitud 5 y ahí nos aparece que el 5 se ubica en esa celda, en la celda E3. Escribimos la barra, que significa división, sobre 50, cerramos paréntesis y sumamos el recubrimiento, más 0,03 metros. Nos da un espesor de 13 centímetros para esa losa. Bueno, la superficie de la losa sería la longitud por el ancho. Hacemos el mismo procedimiento, signo igual, clic en la longitud, el asterisco para multiplicar, longitud por el ancho y enter. Y nos da 20. 5 por 4, 20. Si este número cambiara a 9, por ejemplo, ya nos cambia el espesor y ya nos cambia la superficie. Y cuando tengamos datos en esta parte, van a cambiar todos esos datos. Eso significa que si movemos una columna 1 metro, acá simplemente ponemos el número y ya nos da todos los valores. Volvemos al 5. El peso propio de una losa maciza son 2400 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo sacamos el peso por metro cuadrado? Para eso tenemos que multiplicar el peso propio por el espesor. Las unidades en este caso no importan. Entonces, signo igual, 2400 por el espesor, enter, y nos da 312 kilos por metro cuadrado en esta losa, en la losa 1. Las otras losas, cuanto más losas distintas tengamos,
más pesos diferentes vamos a tener acá. Bueno, la sobrecarga según la norma dice que son 200 kilos. Bien, acá voy a agregar una columna, insertar columnas. Vamos a poner peso total por metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué sería la suma de la sobrecarga más el cálculo que nos dio? Y de nuevo, signo igual, sobrecarga más peso, enter. Entonces nuestra losa en total, sumando la sobrecarga, pesa 512 kilos por metro cuadrado. Y como es por metro cuadrado, significa que tenemos que multiplicar, para sacar el peso total de la losa, multiplicarlo por la superficie. Entonces, en donde dice peso total, signo igual, peso total por metro cuadrado multiplicado por la superficie. Y nos da 10.240 kilos para la losa 1. ¿Cómo sacamos la carga Q? La carga Q actúa sobre la viga. Es una carga lineal. Estaría actuando encima de esta línea. Entonces, para sacar eso tendríamos que, como esto está en la parte larga de la losa, tenemos que dividir los kilos que nos dio el peso total de la losa sobre la longitud, que esta longitud 5 metros sería la misma longitud que la viga. Pero, como sobre esa viga apoya la mitad de la losa 1, entonces no vamos a cargar los 10 metros, sino que vamos a cargar la mitad, los 10 toneladas, digamos. Vamos a cargar la mitad. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Signo igual, peso total en kilos sobre la longitud en metros, y todo eso sobre 2, y nos da 1024 kilos por metro. En este caso es por metro lineal, kilogramos por metro. Bueno, para la viga necesitamos estos datos. La longitud, que sería la longitud de la losa. ¿Por qué? Porque esa viga, que sería esta, viga 1, tiene la misma longitud que la losa 1. Y en este caso también vamos a tener solamente dos tipos de vigas. Una viga de borde, y normalmente es conveniente elegir la viga más larga de borde, porque también tenemos borde acá arriba, pero tiene 4 metros. ¿Y qué significa eso? Que si esta viga tiene 4 metros y nosotros hacemos el predimensionado con 4 metros, nos va a dar una altura X, y esa altura va a ser insuficiente, digamos, para cubrir esta longitud, porque esta longitud más larga va a requerir más altura de viga. Entonces siempre es conveniente elegir la viga más larga que esté al borde y la viga más larga interior, como esta por ejemplo. Para eso tendríamos que calcular la losa 2, pero es el mismo procedimiento. Bien, vamos a calcular la losa 2 primero. Ancho de 3 metros, longitud de 5 metros. Acá, lo bueno de Excel es que si nos posicionamos en la esquina, aparece el signo más en negro. Ahí, estiramos hacia abajo y copia la misma fórmula, que sería la longitud sobre 50 por, digamos, sobre 50 más el recubrimiento, nos da un espesor. La superficie lo mismo, ahora nos va a dar otra superficie, ahora nos da 15, que es 3 por 5. El peso propio es igual, 2400,
Y acá el peso en kilogramos, si seguimos la misma fórmula, nos da el espesor por el peso propio, da el mismo número en este caso. Sobrecarga 200, el peso total que va a ser el mismo porque tenemos el mismo peso en kilogramos y la misma sobrecarga. Pero el peso total va a cambiar porque nuestra superficie es diferente. Y obviamente la carga Q también va a cambiar. Bien. Ahora sí vamos con la viga. Viga 1, que sería la viga amarilla. Bueno, tenemos una longitud de 5 metros. La base la, la predefinimos nosotros, digamos, yo le voy a poner 20 centímetros. 0,20. Y la altura sale con este número, con esta fórmula. Una viga simplemente apoyada, la luz sobre 10 más el recubrimiento. Es lo mismo, la misma fórmula que la losa, pero cambia el 50 por un 10. ¿Y por qué no usamos viga continua? ¿Por qué usamos simplemente apoyada? Porque si usamos una viga continua, por ejemplo, en esta, acá en el medio, esta viga tiene otra longitud distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que a esta longitud, en este tramo, que serían 2,50 metros, en ese tramo vamos a necesitar una viga de 25 centímetros. Pero si ponemos esa misma viga en todo este tramo, acá esto es una longitud mucho más larga, entonces no va a ser la misma altura, digamos. Entonces otra vez, para eso tomamos la longitud más larga. Bien, volvemos a la planilla. La altura sería igual a la longitud sobre 10 y más el recubrimiento. Entonces signo igual, paréntesis, longitud sobre 10, cerramos paréntesis, más el recubrimiento que sería 0,03 metros. Son 3 centímetros. Y nos da una altura de 53 centímetros para esa viga. El peso propio de la viga es, como es de hormigón armado, también son 2400, igual que la losa. Y el peso por metro es el resultado de hacer la superficie de la viga, que sería signo igual, multiplicamos 0,2, mejor dicho, multiplicamos la base por la altura, cerramos paréntesis. Y todo eso multiplicamos por los 2400 kilos. Igual nos da 254 kilos por metro. Entonces el peso total de nuestra viga va a ser el peso por metro multiplicado por la longitud de la viga. El peso total es igual a el peso multiplicado por nuestra longitud. Enter y nos da que la viga en total pesa 1272 kilos. Ahora, ¿por qué sacamos el peso de la viga? Porque necesitamos saber qué peso está cargando sobre la columna en total, sumando viga y sumando losa. Por eso se saca el peso de la viga y no solamente la altura. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a empezar con las columnas. Bueno, para las columnas vamos a tomar tres tipos de columnas. Una columna de esquina, una columna de borde y una columna interior. Pero esas columnas tienen que ser de las que más carga soportan.
porque entonces, una vez que tenemos una medida de una columna interior, de la columna interior que más soporta, las demás interiores van a tener la misma medida. Y lo mismo con la de borde. No es lo mismo elegir esta columna de borde que soporta a la losa 2 a elegir esta columna de borde que soporta mucho más peso con la carga de la losa 1. Entonces elegimos los tres tipos y de las que más carga soportan. Bueno, vamos a empezar con la losa, con la columna de esquina. Obviamente esto va a tener su número, columna 1, columna 2. La columna de la esquina soporta un cuarto de la losa 1. ¿Por qué? Vamos a hacer ese análisis. Ese análisis hay que hacer en todas las columnas que se calculan. A ver, vamos a borrar esto. Y acá, nuestra losa, que apoya en dos direcciones, la distribución de la carga de la losa sería esta. Este cuarto de la losa apoya sobre esta columna. Este sobre esta y así, cada uno. Vamos a poner columna. ¿Qué necesitamos de la columna? Necesitamos el peso que actúa sobre la columna. Después, ¿qué más? Según este cálculo, acá necesitamos el peso. Esto que dice 1300 por 25 sería el peso que nosotros ya calculamos. Después, 210 es la resistencia propia del hormigón, 210 kilos por centímetro cuadrado. Después tenemos 0,28 que es el coeficiente de ubicación de nuestra columna, que en este caso es central, pero cuando es la de esquina se usa 0,20. Y después 0,65 que es el coeficiente phi de armadura cuando tiene solamente estribos. Y cuando tiene sunchos la columna se usa 0,70. Entonces, esta fórmula la trasladamos a la planilla. Como esta es la carga, necesitamos tener resistencia de hormigón, coeficiente de ubicación y coeficiente phi. Entonces ponemos resistencia del hormigón, ponemos el coeficiente de ubicación y el coeficiente, tendría que poner el símbolo acá, el coeficiente phi. Listo. Bien, vamos a la columna de esquina. ¿Cuánto peso soporta esa columna? Acá vemos que soporta la mitad de la viga 1, la mitad de esta viga, que no la calculamos, pero que hay que calcular, y soporta un cuarto de la losa 1. Vamos a la planilla. Mágicamente aparecieron la viga 2 y 3 que llevan el mismo procedimiento. La viga 3 sería esta viga que también carga sobre la columna. Entonces dijimos que esa columna soporta la mitad de la viga 1, la mitad de la viga 3 y un cuarto de la losa. Como hacemos acá, ponemos signo igual, abrimos paréntesis y ponemos el peso total de la losa que se usa para la columna. Se usa peso total, no se usa la carga Q. Bueno, eso, el peso total de la losa sobre 4. Cerramos paréntesis. ¿Qué otra cosa nos falta? Nos falta el peso de la viga. Entonces, más la viga 1 en su peso total
sobre 2. Y todo eso más la viga 3 sobre 2. Es decir, la mitad de cada viga. Igual, y nos da un peso de 3.608 kilos que soporta la columna de esa esquina. La resistencia del hormigón sabemos que son 210, o depende del hormigón que quieran usar, puede ser 170. Después, el coeficiente de ubicación para una columna de esquina. Acá me abrió el Word. El coeficiente de ubicación, según los datos que nos dieron, tenemos una columna de esquina 0,20, 0,20. El coeficiente phi es 0,65 en columnas sin sunchos. Y ahora, teniendo todos los datos, tenemos que hacer el cálculo con esta fórmula. Dice que es el peso total sobre la resistencia del hormigón por el coeficiente y por el coeficiente phi. Entonces vamos a hacer eso en Excel. Sección es igual a el peso sobre, abrimos paréntesis para la multiplicación, resistencia, asterisco, ubicación, asterisco, coeficiente, cerramos paréntesis y nos da una sección de 132 centímetros cuadrados. Esto es centímetro cuadrado. Y el lado va a ser en centímetros y vamos a sacar la raíz cuadrada de la sección. ¿Cómo sacamos raíz cuadrada? Signo igual, raíz, paréntesis, elegimos la celda donde está la sección, cerramos paréntesis y enter. Adopto como la norma dice que lo mínimo es 20 por 20, vamos a adoptar lo que nos da 11, adoptamos 20. Ahora vamos con la columna de borde CB. Vamos a ver acá, esta es nuestra columna que más carga soporta. ¿Y qué carga soporta esta columna? Soporta media viga 1 más media viga 1, tenemos una viga 1 completa. Soporta un cuarto de la losa 1 más otro cuarto de la losa 1, media losa 1. Y la mitad de esta viga, que es la viga 3, que habíamos calculado hoy. Entonces soporta una viga 1, media losa 1 y media viga 3. Y hacemos lo mismo que hicimos hoy. El peso es igual a media losa 1, entonces paréntesis, losa sobre 2, más la viga 1 completa y más la viga 3 sobre 2. La resistencia la misma, 210. El coeficiente, según los datos, es 0,25. 0,25. Esto sigue igual. Y ahora trasladamos la misma fórmula con el signo más. Y nos da una sección de 199. Otra vez sacamos la raíz cuadrada y nos da 14. Entonces volvemos a adoptar 20. Y así hacemos con la columna interior. Hacemos el mismo procedimiento. A ver qué soporta nuestra columna interior. Soporta media losa 1, media losa 2, una viga 1 y una viga 3.
más media losa 2 más una viga 3 y más una viga 4, una viga 1 y una viga 3. Nos da 11.000 kilos. La resistencia sigue siendo la misma. El coeficiente interior es 0,28 según los datos. 0,28. El coeficiente phi sigue siendo el mismo. Y volvemos a la fórmula y nos da 290, 289. Y un lado de 17 centímetros. Volvemos a adoptar 20. Eso sería básicamente en el último nivel. En el último piso. Ahora, para calcular los pisos que siguen, por cada piso que hagamos el cálculo, por ejemplo, de la columna de esquina, el peso se multiplica por 2. Entonces vamos, por ejemplo, cuando calculemos la siguiente columna, en el piso de abajo, soportaría todo esto que soporta esta, más la losa propia de esa columna. Entonces es lo mismo que multiplicar esto por 2. Ponemos igual el peso de la columna de esquina de arriba por 2. Acá estiramos la fórmula. El coeficiente es 0,2. Phi sigue siendo 65. En este caso, cuando nos da este resultado es porque no hay ningún dato para multiplicar. Así que no pasa nada. Acá pasa lo mismo. Pero vemos que en la columna de esquina de la parte del piso siguiente nos da un lado de 16 centímetros. Entonces volvemos a adoptar 20. Con la de borde pasa lo mismo. CB igual por 2. Nos da un lado de 19, casi 20. Adoptamos 20. Y ahora en la interior, que siempre resulta ser la más grande, digamos, nos va a dar una mayor a 20 seguramente. 24,05. Tomamos 25. Ahora para el siguiente nivel vamos a ver, cada vez que calculemos un nivel, tenemos que tomar siempre el peso de la primer columna como referencia. Por ejemplo, el de la esquina. Vamos a tomar este nivel, este peso, y lo multiplicamos por 3, en este caso porque sería este piso más 2 que están arriba. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Y así cada vez con el piso siguiente sería este peso por 4. Siempre tomando el primer peso que nos da como base para calcular los demás pisos. Y eso sería todo básicamente